Vamos a estar platicando un poquito de la parte del coaching, el coaching, como a la solución de problemas. Este tema va a estar a cargo del licenciado Pedro Garza, quien es Master Coach para la firma de Él es licenciado en Administración de Empresas como profesión, sin embargo tiene diferentes maestrías en Educación y en Administración, además de que es coach profesional y facilitador de cambios organizacionales y culturales, y cuenta con diferentes certificaciones para ejercer esta parte del coach. Ha contribuido en procesos de cambio culturales para empresas importantes como han sido General Motors, Kemet México, Trico y Corporativo MAP. Además, en la parte de la consultoría a nivel internacional, ha contribuido para empresas como Black & Decker Latinoamérica, Grupo Brasileño Metal Frío y, bueno, diferentes proyectos en Estados Unidos, México, Colombia y Venezuela. Les agradecemos a todos su puntualidad y su asistencia. Esperamos que puedan salir muy beneficiados de esta presentación. Si tuvieran alguna duda o algún problema con el audio, en la ventana de chat para que por favor me indiquen si tuvieran algún problema. En este momento cedo el control al licenciado Pedro Garza, quien va a estar llevando esta sesión y pues bueno, quedan en sus manos. Muchas gracias. Buenos días a todos, yo soy Pedro Garza y vamos a hablar de problemas. Comenzaré por platicarles que hay una distinción importante que tenemos que considerar en esto. Los problemas se pueden confundir con frecuencia con los efectos que tienen estos mismos, que llamamos consecuencias. También se pueden confundir con las causas de los problemas. Brevemente mencionaré algunos ejemplos. Las consecuencias o efectos es fácil confundirlos. Por ejemplo, decimos, tenemos un problema de rotación de personal en el Bajío. El Bajío no tiene un problema de rotación de personal. Eres tú el que tiene el sentimiento de que tienes un problema de rotación de personal. Eres tú el responsable de la rotación de personal en tu organización. Ahora, las consecuencias de eso es que no tienes personal suficiente. Y a veces nos confundimos y creemos que ahí está el problema. No conseguimos personal suficiente, ¿no? Pero tu problema es que el personal se te va o que tú no resultas atractivo para el trabajador, para que el trabajador venga a trabajar contigo, ¿no? Y por otro lado, las causas son otro elemento, ¿no? O sea, ¿qué ocasiona esto? Con frecuencia no investigamos suficiente cuáles son las causas y partimos de que hay causas generalizadas o generalizables. ¿A qué me refiero con esto? Usamos generalizaciones como en el Bajío la gente no es responsable. Primero, eso es un juicio que no tienes elementos para sostenerlo. O sea, no es generalizable,
no tiene validez universal. No es algo que te va a servir para enfrentar tu problema, porque finalmente todo lo que pasa en el Bajío a ti te afecta muy poco. Es precisamente lo que te afecta en tu posición, en tu responsabilidad, lo que está determinando tu problema. Y hago énfasis en el tú porque alguien puede tener una rotación de 8 o 10% al mes y sin embargo para él no tiene el juicio de problema. Para él no hay prioridad ahí. ¿Por qué? Porque no valora lo que pierde en antigüedad, lo que pierde en conocimientos, lo que pierde en talento. Simplemente lo considera un efecto propio de una situación. O sea, vivo en el Bajío, así están las cosas, entonces no es problema si no estamos enfocados al enfrentamiento de él. No es problema si para nosotros no es relevante. Cuando nosotros abordamos el problema, entonces tenemos que primero clarificar cuál es el problema y evitamos que las consecuencias parezcan el problema o evitamos que las causas sean prejuzgadas y se conviertan en nuestro problema. Entonces, una vez que tengo clarificado el problema, empiezo a tratar de resolver ese problema. Voy a hablar de qué entendemos por problema. Entendemos por problema la diferencia entre lo que tenemos y lo que deseamos. O sea, no es problema un número, no es problema lo que a nosotros no nos importa. Con alguna frecuencia hablamos como si fuera problema la guerra en Medio Oriente, las tarifas de Estados Unidos y China y una serie de cosas que son situaciones reales, que son situaciones importantes. Sin embargo, no son nuestro problema. Tan no son nuestro problema que nosotros no estamos dispuestos a dedicarle esfuerzo y tiempo para ello. Nuestra visión es que ese suceso creemos que puede afectar nuestro proceso o nuestra responsabilidad, aunque en la mayoría de los casos, como los ejemplos que manejé de cambios en el extranjero, eso no es más que una situación que nos afecta a todos por igual, y cuando a todos nos afecta no se convierte en un problema de competitividad. Me refiero al caso de por ejemplo, el incremento del precio del petróleo. El precio del petróleo es algo que nos afecta a todos. No es nuestro problema específico, sino es una situación externa que se modificó y que entonces está modificando las posibilidades de trabajo que tengo. O sea, el deber hacer mío, lo que yo tengo que hacer para lograr mi propósito. Sin embargo, ese no es el problema.
El problema es que tan flexible puedo llegar a ser para enfrentar esa situación nueva, esa situación diferente. Entonces, entendemos por problema la diferencia entre lo que tenemos y lo que deseamos. Sin embargo, con alguna frecuencia podemos enlistar muchísimos problemas que tenemos en una organización. Pero, como dice el dicho popular, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Si nosotros tratamos de abordar todos los problemas de una organización a la vez, entonces no podremos tener un enfoque apropiado. También es frecuente que nosotros veamos más fácil el problema de otra área o departamento. O sea, yo soy el responsable de recursos humanos, pero creo que el problema de la rotación lo tiene el departamento de producción. Entonces, si lo tiene el problema de producción, pues entonces yo no tengo nada que hacer, nada más criticarlo. Pues eso no resuelve nada, ¿no? Yo me puedo hacer cargo de ese problema si estoy dispuesto a entender que esa otra área requiere mi apoyo para enfrentar el problema que tiene. Entonces, al hacerme cargo, me enfoco y se vuelve un problema, una preocupación mía, porque lo que tenemos no me gusta, no es lo que deseo. Entonces, yo hago el trabajo requerido para apoyar esa área y el enfrentamiento de ese problema, ¿no? Hace rato enfatizaba mucho yo en que el problema es tuyo, porque si no es tuyo el problema, entonces lo único que estás haciendo es criticar lo que está fuera de tu ámbito de interés, de posibilidad o de jerarquía, ¿no? Entonces, pero cuando el problema es tuyo, el planteamiento es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con ese problema que aceptas que es tuyo? Si a ti te afecta, si a ti te molesta, es tuyo. Yo hablo con frecuencia de que a veces decimos, es que mi suegra es muy metiche. ¿Es un problema de tu suegra? No. Es un problema tuyo. ¿A quién le afecta? A ti. ¿A quién le interesa? A ti. Ella está muy feliz siendo como es. ¿Ah? Tú eres el que tienes que modificar tus conductas, tus pensamientos, para poder enfrentar a esa situación que no te gusta a ti. A ella seguramente le gusta, ¿no? Meterse le gusta, intervenir le gusta, porque ella siente que ahí tiene su, vamos a decir, su rol, su papel, ¿no? Entonces, una de esas preguntas que yo acostumbro a hacer a todos los aspirantes a coaches es, ¿por qué es mágica la Y? Y les voy a pedir a todos que piensen por un momento un problema real que tengan en su vida y lo traten de redactar como, yo estoy insatisfecho por esto, esto y esto, ¿no? Una vez que lo tengan redactado, al final pongan una coma
y pregúntense, ¿y? Eso es la magia de la Y, que una vez que le agregas la Y, te regresa la responsabilidad a ti. Por ejemplo, mi jefe no me entiende. ¿Y qué vas a hacer? Porque ¿a quién es el que le preocupa que el jefe no lo entienda? ¿A ti o al jefe? Si tú eres el que se siente afectado, entonces eres tú. Y una vez que aceptas que eres tú, tú eres el que tiene que cambiar las conductas, tú eres el que tienes que cambiar la forma de actuar. Eso no quiere decir que tú modifiques el ser que eres para complacer al jefe. Lo que quiere decir es que tú tengas que desarrollar las estrategias que hagan que tus propuestas sean atractivas para el jefe y que él te pueda entender. Tienen que ser suficientemente claras y atractivas para él, porque ahí tú te hiciste cargo de esa situación no deseada. El coacheo, que la palabra viene de carro, coche o carreta, es el nombre que se ha dado a la forma de resolver los problemas que estamos proponiendo hoy, ¿no? ¿Por qué se usó esta palabra que significa carro, coche o carreta para una estrategia de comunicación y de conversaciones para resolver problemas? Porque en la Universidad de Oxford, en los años de 1670, se buscó una figura de alguien que ayudara a los estudiantes a lograr su propósito académico, especialmente en el área de matemáticas, y para no llamarles maestros porque no eran gente que estaba en un salón de clases, les llamaron coaches, porque eran los que los llevaban de donde estaban a donde querían llegar, a donde querían ir, ¿no? Entonces, este es el propósito de los programas de coacheo: ayudar a la gente a cambiar del estatus donde se encuentran a donde quieren estar. Ese cambio es el proceso de coacheo. No es un proceso de asesoría, no es un proceso de enseñanza, es un proceso que aborda situaciones de gente que tiene necesidad de cambiar el estatus de donde está a donde quiere estar, del problema que enfrenta a resolver ese problema, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hace el coacheo? El coacheo lo hace a través de lo que llamamos preguntas inteligentes. Algunos la llaman preguntas poderosas, pero yo prefiero llamarles preguntas inteligentes, en el sentido de que la inteligencia es lo que nos permite enfrentar y resolver los problemas. Entonces, una pregunta inteligente es aquella que nos ayuda a enfrentar el problema que tenemos o que sentimos y nos ayuda a resolverlo. Pero la pregunta no lo resuelve. Es precisamente el coachee, la persona que, aplicando sus conocimientos, experiencias, emociones, valores, etcétera,
enfrenta ese problema y lo supera, ¿no? O lo soluciona. Eso es la labor del coach. Por eso es que un coach puede ser apoyo para alguien de un área muy diferente, para alguien de profesión muy diferente. Yo personalmente he ayudado a artistas, y de eso no tengo mucho, a deportistas, que tampoco se me da. Algunos tal vez ya me conozcan y sabrán que no es mi fuerte. Y porque no es necesario saber el tema específico que resulta problemático para ese individuo, ¿no? Sin embargo, lo que se desarrolla en un programa de coacheo es la habilidad para preguntar apropiadamente, y yo diría inteligentemente, a ayudarlos a enfrentar esa situación que para ellos genera malestar o que llega a ser un problema. Entonces, la propuesta nuestra en el programa de coacheo es precisamente ayudar a la gente en esto que llamamos el aprendizaje transformacional. ¿Qué es el aprendizaje transformacional? Es aprender no lo que otros saben, sino aprendemos a transformarnos a nosotros mismos con lo que nosotros mismos sabemos o podemos aceptar de terceros. El coaching es un proceso de cambio personal para lograr lo que te propongas, donde un coach te acompaña a la consecución autónoma y con éxito de tus objetivos, metas o retos mediante el desarrollo conjunto de tus propias capacidades. Entonces, no estamos hablando, como decía en la primera diapositiva, no estamos hablando de magia, estamos hablando de coacheo, no estamos hablando de enseñanzas de un super experto, estamos hablando de alguien que conoce las técnicas de preguntar y que aprovecha lo mejor de tu persona y que te reta a generar transformaciones en tu propia persona de acuerdo con tus aspiraciones, de acuerdo con tus habilidades, de acuerdo con tus potenciales. Al aceptar que el problema es tuyo, pierden sentido las excusas y los culpables. ¿Por qué pierden sentido? Porque el problema es tuyo. Lo demás es situacional, ¿no? Si aceptas que el interesado eres tú, eres quien deberá de cambiar. Pregúntate, ¿qué debo de cambiar en mi ser y mi hacer? Tú eres el experto en tu ser y en tu hacer. O sea, nadie puede conocer mejor ni tus necesidades, ni tus capacidades, ni tus valores. Lo que un coach hace es precisamente ayudarte a quitarte todos esos pensamientos limitantes como las excusas o los culpables. Hace un rato mencionaba como uno de los problemas que escucho con frecuencia, el problema de la rotación de personal. Y todos tenemos excusas. Es que no me autorizan que les aumente el sueldo. Es que
la gente no es responsable, es que por un peso más se van a la empresa de enfrente, y todo eso pues nos puede tener muy en paz, pero no resuelve el problema. No, ni siquiera lo estás enfrentando. Son excusas y son culpables. Estás en ese mundo de mediocridad que hace que la excusa de todos sea válida, pero no suficiente. Entonces, el planteamiento debe ser: ¿dónde quieres ir? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿No? Porque ir a todas no es la solución. Tienes que escoger un problema, abordarlo, entenderlo y entender a tus clientes. En este caso, por el que me referí de la rotación, ¿quiénes son los clientes? Pues los trabajadores actuales y los trabajadores potenciales, porque los trabajadores potenciales pueden ser atractivos. En este país, más del 60% está en la informalidad. ¿Y qué tanto sabemos de esos empleados de la informalidad? ¿Y qué tanto sabemos de por qué no quieren entrar en las empresas? Entonces, uno del planteamiento es, primero, nosotros no somos así, hemos sido así, estamos siendo así, las cosas no tienen que ser así. Si estás dispuesto a cambiar, estás en proceso de transformación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, dices, es que el problema en el Bajío lo tenemos todos. Bueno, puede que lo tengan todos, pero ¿y tú qué vas a hacer? Una es aceptarte como ser parte de esa media, porque primero no es cierto de que lo tengan todos. Te aseguro que hay empresas que no lo tienen. Y tú puedes tener todas las excusas y todos los culpables que quieras, pero ellos no las tienen. Y ellos no tienen ese problema, ¿no? Entonces, para el primer paso que debes de hacer es: ¿qué voy a transformar en mi persona para transformar mi organización y mi propuesta para que la gente no solo no se quiera ir, sino que nuestra organización sea atractiva para ellos, ¿no? Entonces, si cambias lo que haces, te transformarás. Si no, pues serás uno más de todos ellos, ¿no? Uno más de los que tiene el problema que hasta ahorita te ha servido como escudo para decir, pues no es problema, es una situación, así es, pero no es válido, no te ayuda a enfrentar el problema que tienes. Bueno, con esto termino mi presentación y estoy dispuesto a escuchar preguntas de ustedes. Pueden usar en su pantalla el chat propio de este, que está a su disposición. A ver, dice, ¿qué tanto la disponibilidad del coachee influye en el éxito del proceso? La disponibilidad es algo
que un coach debe aprender a generar. ¿Por qué? Porque debes de ser capaz de enfrentarlo a su situación. Normalmente vas a escuchar de ellos que el problema está en las consecuencias. O sea, ellos te van a decir, es que no se puede producir si no tenemos suficiente gente. Sí, ok, eso es cierto. ¿Y qué vas a hacer? La disponibilidad depende de que el coach sea capaz de hacer crítica esa situación. Si el coach no lo ve como una posibilidad real, entonces no estará en posibilidad de ayudarle, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? La diferencia entre el coaching y el mentoring es que el mentor es una persona que conoce el tema, que con su experiencia propone soluciones a la persona que recibe mentoring, ¿no? Entonces, el coach no, el coach es una persona que no influye en las decisiones, solo reta al coachee para que éste enfrente y resuelva su problema. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué habilidades se requieren? Bueno, la primera habilidad o la primera actitud que debe tener un coach es la disponibilidad de ayudar a otros. Es una persona generosa que no intenta imponer criterios. Es una persona que los ayuda a que ellos encuentren sus propias respuestas. Debe ser muy paciente, porque la tendencia del coachee es a defenderse como mantener ese estatus en el que ha vivido, ¿no? Entonces debe tener paciencia, debe tener consideración y desde luego la habilidad que nosotros proponemos ayudarles en nuestro programa de coacheo es la habilidad de poder generar esas preguntas que los ayuden a visualizar desde una perspectiva diferente el problema y las posibilidades de solución. Dice, el rol del coach se visualiza cada vez más presente en las organizaciones. Quizás sustituye al jefe. No, más bien creo que el jefe debe de ser un coach que ayude a la gente, no solo en los aspectos operativos, sino en los aspectos emocionales. En el pasado se decía que la gente debía dejar sus problemas en la puerta de entrada. Esto no solo no es posible, la gente vivimos nuestras emociones todo el tiempo. Somos el ser que somos y cuando lo contratamos a esa persona, contratamos todo, sus traumas, sus problemas, sus complejos,
sus problemas sociales, sus problemas maritales, todo eso lo contratamos junto con él, ¿no? Y el poder ayudarles a superar los problemas los pone en una posibilidad de mayor capacidad productiva, porque estarán más dispuestos a enfrentar los problemas. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias a todos. Quiero nada más presentarles nuestro programa que estamos promoviendo para el próximo mes de octubre, que es la formación de coaches como agentes de cambio. Como este programa aborda todo esto que mencioné de los problemas, pero eso y mucho más, ¿no? Para cualquier pregunta se pueden comunicar al número 800 que aparece en la pantalla o con el grupo de HR Alliance. Y bueno, ¿quién es el grupo HR Alliance? Aquí tengo una serie de logos de las empresas que han sido clientes o que siguen siendo clientes de este grupo que represento en este momento. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Participación, por sus buenos comentarios, y pues bueno, estamos por aquí a la orden si algunos de ustedes requieren más información sobre el programa que estamos llevando a cabo, con gusto se las hacemos llegar. Si pueden dejarme por acá en la ventana de chat su correo electrónico para hacerles llegar la información y también la grabación de esta sesión. La próxima semana esperamos también contar con la tercera y última entrega de esta serie sobre el coacheo y su importancia dentro de las organizaciones. Esperen por ahí el tema. Voy a dejar abierta la sesión unos minutos más por si hay alguna duda o comentario. Sigo en la ventana de chat. Que tengan una excelente tarde.